¿Tú crees que todos debemos de tener un propósito hoy en día en esta vida tan perdida? No es que todos debemos, es que todos tenemos un propósito. Que muchas veces no creemos, es otra cosa diferente. No creemos en que tenemos un propósito. Pero sí todos somos creados para un propósito en esta tierra. La educación es algo que te hace un robot, que te crea como ejército hacia un camino que puede ser diferente a lo que tú buscas. Todos nacemos con una creatividad única o un talento que es heredado. Deja de creer en eso único que tú tienes para entregar al mundo y a las personas. Cuando te ves 20, 30 años después sentado en un escritorio, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice con mi vida? Yo soy una persona que tuvo 4 migraciones diferentes. Soy venezolano, salí de Venezuela a Chile. Después de Chile me fui a Estados Unidos. Después de Estados Unidos llegué a Canadá. Una persona que ha empezado de cero muchas veces. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, tienes que estar preparado para recibir lo que te viene. Y esa voluntad tiene algo maravilloso. Que yo en ese momento no lo veía como sufrimiento. Cuando llego a Canadá perdí mi familia, aquí me separo. Me separo de mi pareja de 20 años. Y pasé un proceso obviamente de soledad, verme solo en un país donde no hablaba la lengua, donde no me podía comunicar, y cero porque no tengo familia. En ese momento no tenía amigos. Y ahí fue un descubrimiento maravilloso con Dios. O sea, fue el reencuentro más espectacular que he tenido en mi vida. Fue donde Dios me habló de una manera única y especial. Y ahí nace este Víctor que puedes ver hoy en día. Bienvenido, Víctor, Gracias. a Cortando Historias. Gracias por haber venido y tomarte el tiempo de venir a este proyecto. No, gracias a ti, Felipe. Esta invitación la tomo desde el corazón, de verdad. Gracias. Oye, Víctor, quisiera empezar con esta pregunta. ¿Quién era Víctor antes de empezar a hablar del propósito? ¿Qué significado tiene para ti la palabra propósito? Bueno, lo primero, Felipe, ¿quién era Víctor? Víctor, Víctor? como todo, un muchacho soñador primeramente, un muchacho con grandes expectativas de vida, siempre las he tenido y siempre he luchado por ellas, como todo latinoamericano luchador, trabajador, echado para adelante. Claro. No me he detenido ante nada. Arriba los latinos. He tenido resiliencia. La resiliencia es importante cuando uno va en búsqueda de algo. Al principio, como todo, empecé en muchos caminos diferentes. Y en un momento de mi vida me di cuenta que tenía que enfocar y trabajar y descubrir mi propósito. Y allí fue que, empecé a estudiar qué es el propósito, cuál es el llamado de cada uno de nosotros. Y allí hubo un despertar también espiritual en búsqueda de ese propósito, ¿no? Pero eso, Felipe, o sea, soy un muchacho de Venezuela, trabajador, luchador desde los 15 años, laborando en calle, desde los 15 años luchando, y así empezó este camino. El propósito. ¿Tú crees que todos debemos de tener un propósito hoy en día en esta vida tan perdida, por decirlo así? No es que todos debemos, es que todos los tenemos. Todos tenemos un propósito. Que muchas veces no creemos, es otra cosa diferente. No creemos en que tenemos un propósito. Pero sí todos somos creados para un propósito en esta tierra. Un propósito bien sea pequeño, porque muchas veces mencionamos un propósito gigantesco. Claro. Y un propósito también puede ser algo pequeño, pero diferenciador. Claro. Como por ejemplo, puedo darte un ejemplo. Decir, hoy me levanto y voy a tomar un ejercicio de 10 minutos, ¿no? Y en haber cumplido esos 10 minutos de ejercicio, ya estás logrando el primer propósito. Correcto. Sin necesidad de ponerme encima un propósito de que hoy tengo que ganarme $1,000,000 de pesos, ¿no? Sí, correcto. Es que eso son objetivos. Claro. El propósito va mucho más allá. Va mucho más allá de un objetivo, porque nosotros como seres humanos podemos tener objetivos
¿En qué? En ganarme $1,000,000, Ya. en construir una gran empresa, Ujú. en tener una gran compañía, en hacer la vida más feliz a mi familia posible. Son Ujú. objetivos, pero el propósito es ese llamado o esa semillita que estás en el corazón de cada uno, que muchas veces nos topamos con él a lo largo de nuestro camino de vida. Ok. Porque tú me estabas comentando hace rato, ¿no? Ujú, Yo ujú. desde pequeño tuve esa semillita. Es esa semillita que muchas veces no escuchamos, que Ok. muchas veces opacamos o que muchas veces la comunidad y la cultura nos lleva a esconderla. Claro. Ese es el propósito, es escuchar desde adentro, ok, yo tengo algo diferenciador, yo le puedo ofrecer al mundo algo diferente y Ujú. ponerlo al servicio de los demás. Ok. ¿Por qué crees tú que no escuchamos ese llamado o ese propósito muchas veces? ¿Qué debe de pasar en nosotros que o no lo encontramos o no lo escuchamos o no sabemos cómo descubrir nuestro propósito? Ok, pueden ocurrir varias circunstancias. La primera, la crianza, cómo somos criados o cómo fuimos criados. Ujú. Ok. La segunda, la educación. La educación es algo que te hace un robot, que te crea como ejército hacia un camino Ujú. que puede ser diferente a lo que tú buscas. Ujú. ¿Ok? Y hay algo interesante en todo esto. Todos nacemos con una creatividad única o un talento que es Ujú. heredado. ¿Ok? Y más adelante te voy a dar pasos de cómo es esto. Perfecto. ¿Ok? Pero es eso. Primero, la crianza te lleva, porque a lo mejor tenemos padres fuertes, padres rígidos, lo que tú me estabas Carácter comentando. Tú fuerte, sí. tienes que hacer esto, tú Sí, tienes que sí, sí. trabajar, la vida es trabajar, te tienes que convertir en ingeniero para que asegures tu futuro Claro, y a lo mejor tu propósito va muy alejado de allí, claro, de claro. esa carrera o de esa profesión. ¿Ok? Y te meten en un estudio y a su vez eso te genera miedo, te genera circunstancias, Inseguridades. inseguridades, circunstancias donde no crees en ti, en tu capacidad especial. Dejas de Sí. creer en eso único que tú tienes para entregar al mundo y a las personas. Ok. Y te desvías y dices, cuando te ves 20, 30 años después sentado en un escritorio, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice Claro. con mi vida? Wow, qué fuerte, ¿no? Sí, Es muy duro eso y tengo una pregunta preparada muy dura sí, adelante. que yo te puedo decir que, no te lo voy a decir ahorita, pero yo vivo como que un poco frustrado por eso. Más adelante te voy a decir por qué. Víctor, hoy en día puedo ver una persona con un semblante tranquilo, relajado, preparado, con una experiencia ya recorrida, ¿no? Pero en algún momento te sentiste perdido en tu vida. Sí, sí, sí. Obviamente soy una persona contando mi historia, soy una persona que tuvo 4 migraciones diferentes. Ok. Soy venezolano, salí de Venezuela a Chile. Después de Chile me fui a Estados Unidos. Después de Estados Unidos llegué a Canadá. ¿Ok? Una persona que ha empezado de cero muchas veces. Y dentro de esa resiliencia y esa fuerza me vi sobrepasado. Dije, ¿hasta Ujú. cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esto? O sea, me vi o sea, me vi vencido por la vida. Y cuando llego a Canadá, eh, empecé un proceso, ¿no? Un proceso de descubrimiento personal. Es ese como que, ok, quiero atender mi llamado. No vengo aquí a repetir lo mismo que hice en 3 países diferentes. Ujú. Quiero hacer algo diferente con mi vida. Es un llamado que tuve hace muchos años. ¿Ok? Siempre he tenido como ese don de líder, de influenciar sobre las personas. Y cuando me graduó, a los 20 años que me graduó en Venezuela, escuché ese llamado y empecé la carrera de coach. Ok. ¿Ok? Me certifiqué. Pero lo dejé a un lado por lo mismo que te he comentado, lo Claro. cultural y lo que estudié. Soy ingeniero de profesión Ujú. y me fui por ese camino. ¿Ok? Y la vida me fue llevando y me fue llevando hasta que llego a Canadá y tuve ese descubrimiento. ¿Qué es lo que realmente quiero para mi vida? ¿Para Ujú. qué fui creado y diseñado? Tengo un don maravilloso
yo aclamo mi don porque el conectar con las personas es algo estupendo, escucharlas, saber de qué tienen, saber que yo los puedo ayudar, ¿ok? Y pasó algo interesante desde mi llegada a Canadá, que cuando tú aceptas la voluntad de Dios, tienes que estar preparado para recibir lo que te viene. Ujú, Y esa voluntad tiene algo maravilloso, ujú. que yo en ese momento no lo veía como sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Que Dios me estaba quitando los dioses que yo tenía, Ok, los chakras, como los decimos. chakras. Me estaba quitando el dios del dinero. Primeramente, fui una persona que me enfoqué por muchos años en producir dinero, en hacer proyectos, en ser empresario. Ese era mi gran sueño de vida, ser Wow. empresario. Wow, tener una empresa, un edificio, ¿ok? Y verme como en ese caminar, creo que iba así como la carrera de caballos, no Sí, 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 miraba sí. al lado y vi que de mi vida o todos los que estaban alrededor me los llevé por delante, ¿ok? Cuando llego a Canadá perdí mi familia, aquí me separo, ¿ok? Wow. Me separo de mi pareja de 20 años Ok. y pasé un proceso obviamente de soledad, verme solo en un país donde no hablaba la lengua, donde no me podía comunicar, donde muchas veces no podía ni ir a una farmacia ni a un supermercado porque Pues no no sabía qué sabíamos hacer. cómo pedir, ¿no? Y cero porque no tengo familia, o sea, en ese momento no tenía amigos. Ujú, Y ahí fue un descubrimiento maravilloso con Dios. O sea, fue el reencuentro más espectacular que he tenido en mi vida. Fue donde Dios me habló de una manera única y especial. Y ahí nace este Víctor que puedes ver hoy en día. Desde ok. ese momento hice grandes cambios en mi vida. Nace la paz, la tranquilidad, la armonía, el decir, tengo que seguir mi camino, es un camino de Dios. Sé que esto que estoy viviendo es parte de mi proceso personal, aceptarlo, pasar Ujú. por la aceptación es muy bonito, no rechazar eso Ok, y perfecto. entender que la voluntad de Dios es perfecta. Perfecto. Qué duro, qué grande, Víctor, ¿no? Todo lo que pasaste y llegar a este punto, creo que muchos se hubieran quebrado en el camino, ¿no? Creo que Sí, hubiera sido perder a tu familia, en un país diferente, el frío que aquí no nos ayuda mucho, todo eso. correcto. Es curioso muchas veces el tema de que hay gente que usamos este tipo de cosas para resurgir como un ave fénix, ¿no? Eso. Pero habemos gente que al contrario se deprimen, van para abajo y todo eso. Quiero entender que entonces tú comienzas a ver la vida diferente a raíz del llamado que tuviste por parte de Dios, ¿no? Sí, correcto, Felipe. Para contarte un poco lo que pasa, obviamente me vi destruido, pasé por depresión, sí. O sea, fui una persona depresiva, fui una persona ansiosa, tenía ataques de ansiedad, de esos que no sé si la gente que nos escucha ha sufrido, pero los ataques de ansiedad es algo muy malo. O ¿Nos sea, puedes platicar como qué fue lo más que O- dijiste? ok, los ataques de ansiedad pasa algo que sientes que el corazón se te va a reventar Ok. y no duermes muchos días. Ok, ¿qué pasó? Salgo, me vi en la calle completamente, o sea, pasé varios días durmiendo prácticamente en mi auto de aquel entonces. Ujú. En aquel entonces trabajaba en una empresa a la cual llegaba, me acuerdo, una noche en específico donde tuve que dormir en el estacionamiento de la empresa, Ok, me bañé en la empresa y al otro día a trabajar, o sea, porque tú sabes que aquí la vida no para. claro. Y ese día estoy trabajando y en mi break de almuerzo yo era chofer, entregaba paquetería. Y en mi break de almuerzo, la hora que le dan a todo el mundo, me acuerdo que estoy en Dorval, a la orilla del río, Sí, sí, y sí. me siento en una piedra y sentí que estaba el bien y el mal batallando en mí. ¿Ok? Porque cuando uno está en depresión, él te
desea mantener allí. Ok. ¿Ok? El mal. Claro. Entonces el bien y el mal estaba batallando en mí y me decía, lánzate al río, lánzate, ahógate. Y yo soy nadador, fui nadador Claro, profesional claro. hace de muchos años. Recorrí, fui selección nacional de Venezuela 15 años, Wow. recorrí varios países. Y me decía, ahógate, nada, nada, hasta que Te no puedas cansas. más, te canses, ahógate. Y en esa piedra sentado recuerdo que miré a un lado y sentí que alguien se me sentó. O sea, ese espíritu se me sienta y me dice, recuerdo claro, me dice, Víctor, no estás solo, Qué yo grande. estoy contigo, cree en ti. Y ahí Wow. hubo el descubrimiento y nace cree en ti. Wow, qué poderoso. Qué duro, ¿no? Qué palabras, Víctor. Sí, O sea, se me pone chinita la piel, mira. Wow. entonces, y si supieras que allí maté la ansiedad. Con esas palabras, ese día dejé de sufrir de ansiedad. Ese día, te digo, Felipe, me quedé dormido en esa piedra, dormido, como que entró una paz en mí que venía de varios días sin dormir bien. Entró una paz en mí y me quedé dormido, Felipe, en esa piedra aproximadamente unos 20 minutos. Y me despierto y como que vi el río y, ok, es momento. Llegó el propósito, llegó eso por lo cual Él me trajo aquí y sé que desde ese día me acompaña, está conmigo, Dios lo pongo por delante, es mi vida completamente, Él está en mi corazón y es lo que hoy en día soy llamado a hacer, a levantar personas que estén allí como yo estuve, en depresión, en sentirte mal, en tener ni un peso en el bolsillo, en decir, hermano, hermana, hay Wow. un Dios bonito, hay un Dios maravilloso, hay un Dios que te puede levantar si tú así lo decides. Déjalo entrar en tu corazón y busca ayuda, ayuda como personas como yo que ya han pasado ese proceso, o Claro, como tú, Felipe, también. claro. Perfecto, Víctor. Qué duro, qué grande y qué palabras. Oye, hace rato, ahorita maquilando un poco, dijiste que tú eres siempre una persona pensando en negocios y dinero y crecer. Y muchas veces creo que ese es el sueño de muchas personas, ¿no? Tener dinero y olvidarse de todo. Y de ahí me surge esta pregunta, que mucha gente piensa que el propósito es trabajar o tener dinero, ¿no? ¿Tú cómo lo defines eso? Ok, ¿Cuál sería la respuesta? ok, para mí primeramente es definir que el dinero no es malo ni es bueno. El dinero es Ujú. una herramienta. Dinero y trabajo. Correcto. Ujú. Es una herramienta porque muchas veces pensamos que el dinero es un potencial de lo que tú eres, o sea, potencia de lo que tú eres como ser humano. Ujú. Y fue lo que a mí me pasó. En aquel entonces era un ser humano completamente diferente y estaba potenciando ese dinero que yo alcancé, estaba potenciando cosas malas en mí. El camino del mal, el camino de la lujuria, de amigos, de amistad, de la bebida, el alcohol, de fiestas. Ajá. ¿Ok? Eso es porque, Felipe, porque el dinero llega a llenar vacíos emocionales que tenemos todos y heridas. Ajá. El día que tú descubres que tienes heridas, el día que tú llenas esos vacíos emocionales, vas a ver el dinero y vas a producir dinero ya para la obra, para una obra diferente. Ok. ¿Tú crees que Dios no nos da eso porque no estamos preparados aún? Bueno, luego viene la preparación. Mira, algo que yo digo y es una teoría mía personal, aquí Ujú. los que me escuchan quiero que entiendan, ¿ok? El bien, tú puedes prosperar en el bien y puedes prosperar en el mal. Y es Eso lo real, ¿eh? hemos visto. O Es sea, hay real. gente muy mala en el mundo, muy próspera, Sí, haciendo claro, claro. muchos millones de dinero. O que le venden, perdón, su alma al diablo y son gente que dices, wow, o sea, ¿cómo, no? Artistas, guau, 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 ¿no? Correcto. Entonces,
Depende del camino en el que tú escojas o estés, ¿ok? Si estás en el camino del mal, ¿ok? Familia disfuncional, el varón de la casa es el que manda, el que trae el dinero, la mujer ahí oprimida y hace lo que él quiera, ¿ok? Y está el camino del bien, el de producir dinero bajo la responsabilidad de Dios para una obra. Para una obra es eso, interesante. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que se conoce el pecado capital, ¿ok? El pecado capital de la avaricia. Por, ¿Hasta cuándo es avaricia? ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él te va a prosperar si tú estás haciendo la obra para Él. Ahí no es avaricia. La avaricia es cuando estás en el mal, quieres más para obrar mal, para seguir en lo que estás haciendo, en la lujuria, en los malos negocios, en el alcohol, en la fiesta, ¿ok? Y ahí eres avaro, quieres más para eso. Sí, 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 sí. Y en base a esto, obviamente, ¿tú qué le puedes decir a una persona que tiene esa iniciativa de querer ganar, de querer tener, pero en realidad no sabe ni cuál es su propósito? Ok, lo primero que tenemos que entender, o lo que yo me di cuenta, de que cuando uno decide hacerlo por el camino del bien, viene Dios, viene el enfrentamiento contra el mal. ¿Ok? Entonces, en estos enfrentamientos, Dios te tiene que arrebatar muchas cosas y tienes que estar dispuesto. ¿Ok? A mí me pasó y lo he contado a lo largo de mi historia en este podcast o en esta entrevista, que es cuando yo llego a Canadá y decido tomar el camino del bien, ¿ok? Eh, la familia me separé, o sea, no sé qué pasó, me separé, ¿ok? Me quitó el dinero, o sea, me quedé en cero prácticamente. Pero cuando tú tomas el camino, o sea, cuando tu corazón está en paz, es lo que yo le digo a las personas, ¿estás dispuesto a perderlo todo? ¿Ok? Porque tienes que estar dispuesto, porque va a haber una transformación en ti. ¿Ok? Y fue lo que yo entendí y es lo que yo doy gracias. O sea, ese camino que a mí me tocó muy fuerte, Felipe, muy fuerte. Yo hasta el año pasado yo lo contaba y lloraba, ¿no? Ya Claro, obviamente ha sanado. ha sanado de todas esas heridas. Y ver, wow, o sea, estar dispuesto a perder todo lo que has construido. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere Dios para nosotros? Que tú tengas la fe y la confianza en Él. Que dejes de confiar en nada, que tu corazón le pertenezca a Él. ¿Ok? Y desde allí Él te va a bendecir. Desde ese momento, o sea, yo te digo, mi vida en un año ha tenido un cambio y una transformación espectacular. Radical. Obviamente no he alcanzado tal vez los lujos y los bienes que tenía antes, pero es cuestión de tiempo. ¿Ok? Es cuestión de tiempo y sé que voy a superar 2 veces, como la historia de Job. No sé si tú la sabes. He escuchado, sí, La historia de Job es bíblica. Claro, claro. ¿Ok? Él le dice, quítale todo. Él está hablando Dios y el demonio le dice, dame a Job y te voy a demostrar que él no tiene el corazón dispuesto a ti. Y él le dice, bueno, dale, tranquilo. Dios le dice, te lo entrego. Y le quitó todo, lo dejó enfermo, le quitó familia, todo. Job era una persona próspera y todo, y lo dejó en cero. Pero Job nunca apartó su corazón de Dios. Claro. Y Dios le hizo una promesa, yo te voy a devolver 2 veces lo que te... Wow. Y es esa promesa a la cual yo me aferré desde un principio y a la cual voy porque es una promesa que está allí. Está Es un latente. propósito. Claro, sí, sí. ¿Y tú crees que los propósitos se nacen o se construyen? Uno nace con el propósito. Lo comentabas hace rato. Sí, uno nace con el propósito. Es esa semilla desde niño y tú lo vas sintiendo y lo vas viendo. Pero ¿cómo sabes cuál es? Mejor dicho, te la voy a cambiar. ¿Cómo sabe una persona cuando está cerca o lejos del propósito?
Mira, ¿cómo saber identificar tu propósito o descubrirlo? Primeramente, tienes que descubrir tu don, eso que te hace único y diferente a los demás. ¿Ok? Tienes el don de la palabra, el don de la escucha, el don del servicio, el don de ayudar. ¿Cuál es tu don? O sea, en el que tú te sientes feliz y lo puedes hacer sin recibir un peso. Lo Ujú, puedes hacer sin recibir un gracias. ujú. Ese es tu don. Y el propósito es eso. El propósito va basado en el don. Cuando tú empiezas a entregar tu don, a ponerlo al servicio de los demás, sin esperar nada a cambio, ese es el propósito. Ahí está tu propósito. Ok. Y allí, Felipe, te digo, no conozco a nadie en el mundo, nadie, ni he leído a nadie, ni he visto podcast que se dedique a su propósito y no sea próspero. Ok. Todos son prósperos en el propósito, Mm, porque es un principio. ok. Ahí Dios te va a prosperar de una manera espectacular y maravillosa. O sea que para decirle a toda la gente que primero hay que identificar el propósito. Perdón, el don. El Primero, don tienes que identificar tu don, eso que te para hace. encontrar el propósito. Para encontrar el propósito. Identifícalo, o sea, si tú tienes el don de la palabra, si se te da a hablar, si siempre lo has tenido Ujú, desde pequeño has hablado en público, has liderado tu comunidad, ok, tienes un don especial. ujú. Ese don ponlo al servicio de otros. Di, habla, exprésate, levanta la comunidad, sal adelante y ahí encuentras un propósito. O una pregunta, Víctor. Por ejemplo, puede haber gente que diga, no, es que yo encontré mi don y lo estuve haciendo 10 años, 5 años o llevo 6 meses y no veo nada y todo eso. ¿Tú crees que puede ser porque haya un error ahí común que ve la gente al buscarlo y de repente dice, no, esto no es lo mío, pero sí era eso? O sea, sí, sí entiendes un poco mi Correcto, entiendo pregunta. tu pregunta y la puedo responder con la siguiente forma, que es necesitamos dejarnos de las maletas del pasado, Ajá, ¿ok? ok. Eso que no ha permitido que tu propósito se revele o lo manifieste o lo crezcas de una forma espectacular son las maletas de tu pasado, Ok. ¿ok? Eso limita tu potencial, eso Ujú, limita a ese llamado al cual fuiste creado y diseñado. ujú. ¿Ok? Todas esas maletitas, todas esas heridas, todas Que esas pesan esas cargas, maletas, ¿eh? es momento hoy en día, si tú sabes que tienes el don, lo identificaste, lo estás poniendo al servicio de los demás, pero no te sientes avanzado, no sientes que avanza, te sientes estancado, ve esas maletas, empieza a lanzarlas por las ventanas del auto y empieza a Que van vaciarlas. creando peso. Van creando peso porque ese en realidad es la retención, es no. Porque, ¿qué pasa con esas maletas? Limita tu potencial, ¿ok? Ujú, Es como que a un auto, a un Ferrari de estos nuevos, tú le pongas una sobrecarga. ujú, Vas a limitar su potencial. A lo mejor ni arranque. ok. Y él fue creado para un propósito, acelerar de 0 a 100 en 2.5 segundos. Ujú. Pero está sobrepesado, ¿ok? Tiene un elefante encima. Eso mismo pasa con nosotros. Todas esas maletas que nos fueron añadiendo sin nosotros querer, sin nosotros, sin ni siquiera darnos a preguntar si la queríamos o no. Ujú, ¿Ok? ok. Entonces, esa es la forma principal. O sea, si tú sientes que que identificaste tienes tu don, lo estás poniendo al servicio de los demás y sientes que no avanzas, ve esas pequeñas cosas del pasado, ve a terapia, busca ayuda para liberarte de eso. Y te aseguro que de ahí vas a dar un salto exponencial y vas a ser una persona eh, plena, feliz Ujú. y con un destino maravilloso. Víctor, ¿tú crees que haya algún miedo en especial que atrase ese propósito? Un miedo, ok, todos tenemos miedo, Felipe. Hay muchos miedos en especial. Un ejemplo, por ejemplo, que diga una persona, tengo miedo
a emprender. Tengo miedo a poner este negocio. Tengo miedo a... Pero tal vez fue siempre un buen taquero, un ejemplo, ¿no? Ok. Su llamado es para hacer los mejores tacos de la zona, ¿no? Claro. Pero el miedo no lo deja en su momento llegar a descubrir ese propósito. Sí. Mira, el miedo, ¿qué pasa con los miedos? Los miedos es algo de esas maletas que nos cargaron o que tienes dentro. Ujú. ¿Ok? Y son aprendidos muchas veces, porque nosotros no nacemos con miedo. O sea, nuestro diseño original de Dios es no tener miedo. O sea, nacemos sin el Confía, miedo. confía, Confía. dice la... Claro, confía. Sí, sí, sí. Y siempre hago un enlace con un documental que vi que ponen muchos bebés en una sala y le tiran serpientes y víboras. Ajá. Y los bebés agarran las víboras y se las pasan y Claro. todo. Pero ¿qué pasaría a ti, Felipe, si a ti te lanzan en ese No, mismo yo cuarto? salgo corriendo. Por eso, Claro, claro. entonces ahí nos damos cuenta que los miedos son cosas que nos fueron añadiendo. Es parte, o sea, te cargaron una maleta allí de miedos. Claro, claro. Entonces tienes En que lo que ir. decías tú, en base a culturas, en base a familia, en base a Miedo a la frustración, herencias. miedo al fracaso. Ujú. Muchas veces no arrancamos un proyecto por el miedo al qué dirán. Ujú, ujú. No, qué dirán mis vecinos, ¿Qué es? qué Claro, dirán mis claro. amigos. Sí, sí, Muchas sí. veces rompemos Las palabras, las todo. palabras. Claro, claro. O sea, el tema de que muchas veces está pasando hoy en día, ¿no? Hoy es el qué dirán, el famoso Sí, dicho de qué dirán. Y mucha gente deja de hacer. Yo conozco demasiada gente que me platica proyectos y esto, pero de repente me dicen, pero es que no me veo en una cámara, ¿no? Pero quisieran esa cámara, ¿me entiendes? Que, que entonces es importante soltar todo para poder crecer, ¿no? Y no correcto. vivir del pasado, en pocas palabras, Claro, ¿sí? claro, Tú, porque el miedo, eso viene de una herida de rechazo, ujú, ¿ok? Una herida de rechazo que nos hicieron tal vez nuestros padres o nuestros familiares más allegados. Ese núcleo el cual debería protegerte, debería crear un ambiente bueno para nosotros y para cada uno de ustedes que nos escuchan. ujú, Te crearon esa herida del rechazo y es esa herida el cual debes de trabajar, el ujú. cual debes de sanar para avanzar en esos miedos, el miedo al que irán, el miedo a pararte frente a una cámara, a hablar, expresar tu historia, a contar de ti. Ujú, ujú. ¿Ok? Es eso. Claro, claro. Oye, muchas veces yo me he sentido en el tema de que siento que como que me estoy rindiendo, pero no es como rendirse, es simplemente un cambio de camino. Pero ¿cómo diferenciamos eso? Porque de verdad a veces es frustrante. A mí me pasó una cosa aquí en Montreal. Yo invertí para un restaurante. Y Ok. te puedo decir que fue una absoluta locura, tontería, como quieras llamarle, porque no avanzó. Fue obviamente un negocio en quiebra por muchas razones. Inclusive hay gente que supo ese chisme aquí en Montreal y todo, pero sí me sentía yo frustrado porque te puedo decir que yo decía, no logré, no avancé, no está el gran restaurante que yo decía que iba a ser. ¿Qué iba a hacer? Sí, entonces muchas veces creo que uno confunde eso como una derrota o un fracaso y puede ser que Dios o la vida te dice es que no era por ahí, o sea, vente, pero o sea, yo te puedo decir que ese error me ayudó mucho, o sea, a aprender muchas más cosas, me enseñó a la mala, la famosa escuela de la vida. Correcto. Sí, pero ¿cómo puede identificar la gente eso de diferenciar entre rendirte o simplemente es un cambio de camino? Claro. Mira, hay que ver que yo lo veo como una preparación. O sea, todo lo que yo viví en mi carrera empresarial, vengo de una carrera de marketing de muchos años, trabajé con grandes compañías, una de ellas Farmacia Simi,
Sé que Wow, tienes sí, 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 sí. una comunidad mexicana y la Claro, conoce. claro, claro. Y es famosísimo Es entre artistas y todo, el famoso Simi Chiquitillo Claro, ahí. trabajé en el área de marketing con Farmacia Simi y, y vengo de una carrera empresarial a la cual me di cuenta que era una preparación para cumplir mi propósito. O Ujú, sea, todo tienes que verlo o apuntarlo hacia eso. Si obviamente eres creyente. ujú. Si eres creyente, ve que todo tu camino hasta el día de hoy ha sido una preparación. Vuelve a tu don, vuelve a tu diseño original, conéctate y camina hacia tu propósito, que veo que es lo que te está ocurriendo a ti. O sea, Sí, tuviste claro, claro. ese fracaso, eso, y es un aprendizaje, un gran aprendizaje. Tal vez tenías que aprender algo de contabilidad, algo de judicial en Canadá, algo de hacer empresa en Canadá, y ese fue el camino que se te puso para Los aprenderlo. obstáculos, ¿no? Para... Claro, y ahora tienes una madurez diferente y estás encaminado hacia lo que tú piensas, hacia lo que tú crees que es tu destino aquí en Canadá. Ok, Víctor. Hoy te vuelvo a repetir, te lo dije, te veo seguro, te veo, pues, ya eres conferencista y todo eso, ¿no? Pero ¿alguna vez dudaste de todo lo que hacías? Mira, ¿Alguna vez dijiste, pues no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? en realidad siempre he sido una persona con metas. Es algo que me dio y disciplina. Es algo que me lo dio el deporte. Ujú, Vengo de una familia de deporte. Vengo de una familia humilde. Aprendí, el deporte para mí fue una escuela. ujú, ¿Una escuela en qué sentido? En que yo vengo de esa familia humilde como la gran mayoría en Latinoamérica y vi el deporte como una salida al mundo, a conocer diferentes culturas, a ver un mundo más allá de mi barrio, más allá de lo que a mí me habían enseñado. Y y no, nunca me he sentido como perdido, como que, oh, me siento como perdido. No, porque siempre he tenido como una claridad de lo que de lo que quiero de lo que he querido y lo que quiero para mi vida. ujú. ¿Ok? Siempre me vi impactando la vida de personas, levantando personas, diciéndole, mira, lo que te está ocurriendo es parte de algo grande que estás destinado a hacer. Cree en ti, cree en eso, en ese diseño que tienes, en eso diferente que tú tienes y no te lo guardes, exprésalo, Ujú. llévalo a la comunidad, llévalo al mundo. Si tu comunidad no te escucha, sal a otra ciudad, sal a otro país y habla. ¿Quién Ujú. iba a decir, Felipe, que yo en Canadá era donde yo iba a estar hablándole a personas, hablándole a- en una conferencia, en eventos, Claro, en podcast? ¿Quién claro, iba a decir que yo aquí en Canadá, cuando yo me veía era allá en mi tierra haciéndolo? claro, claro. ¿Ok? Pero ahí está el dicho, nunca es profeta, uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Claro. Entonces, nunca he sentido como esa pérdida de mi identidad y de mi propósito. Sí me sentí vacío. Sí me sentí vacío. Tuve un vacío emocional por esa historia que les comenté, donde, bueno, llego a Canadá, me sentí, pero siempre estuvo eso allí, como que ok, eso es lo que yo quiero, cómo lo hago, tenía esa lucha interna, esa lucha espiritual allí, y hasta que tuve o sea, lo que te conté, pues, o sea, Ujú. ese, ese Ese encuentro ahí encuentro contigo, personal, claro. y fue, ok, listo, ya de aquí Hasta no ahí. me detiene nadie, voy para adelante. Ok. ¿Qué fue primero para ti, Víctor, el propósito o el éxito? Ok, es que depende de cómo veamos el éxito. Yo antes, hace 3 años, 4 años atrás, veía el éxito desde un punto de vista completamente diferente a como lo veo ahora. Obviamente soy un hombre completamente diferente a como era hace 3 años. Claro.
Y quiero dejar un paréntesis aquí, Felipe, Sí. perdón, de que todos tenemos la capacidad de cambiar. Ujú, Es una decisión personal. claro. Si tú hoy en día te sientes devastado, sientes que tu vida no camina, sientes que estás en un hueco, te sientes vacío, puedes cambiar, puedes transformar eso, puedes hacer de tu vida algo maravilloso sacando el éxito que Ujú, nos ponen como estereotipos, ¿ok? El éxito va muy relacionado porque hay dos formas, está el éxito personal y el éxito por externo. ujú, ujú, Muchas veces nos enfocamos mucho en el éxito externo, porque es lo que nos lleva al mundo, ujú, las cosas del mundo, las cosas vaganas, por decirlo, ujú, ujú, ¿ok? Si yo tengo que graduarme, tengo que ser profesional, a los 5 años ya tengo que tener mi casa, ujú, ujú. tengo que casarme, tengo que hacer una familia, tengo que El carro el del carro del año, año. todo. Todo es tengo, Viajes, tengo, todo, tengo, todo. tengo. Y todo ese tengo va por un éxito externo. Pero está bien, pero ¿qué pasa con tu éxito personal? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz? O simplemente lo haces para aparentar ¿Te sientes pleno? o estar al nivel de la gente, ¿no? Claro, son grandes preguntas de las cuales los invito a que se las hagan y tengan una relación interpersonal y las respondan. Ujú, claro, ¿Te sientes feliz? sí, sí, ¿Te sí. sientes pleno? Con todo lo que has hecho. ¿Sientes que no tienes vacío? ¿Cómo te sientes en tu soledad? Ujú. ¿Ok? Eso es, para allá iba también. ¿Tú crees que una persona con mucho dinero sea normal que aún así a veces se sienta vacía? Sí, lo hemos visto a lo largo de la historia, Sí, sí, lo claro. hemos visto y grande y una de esas cosas, eh, por ejemplo, para mí está un ejemplo claro que es un boxeador, el boxeador Valero de Venezuela, Ujú, una persona con grandes vacíos, una persona que llegó a ser campeón mundial, se enfrentó con los grandes, llegó a ser campeón mundial y por sus vacíos ganó millones de dólares. Hemos visto historias de boxeadores así que al día de mañana se suicidan. claro. O Eh, artistas, Artistas, músicos. músicos. ¿Por qué crees que pasa eso? Son vacíos emocionales porque muchas veces pensamos que el éxito está basado en el dinero solamente y eso va a cubrir un vacío. Y no es así. Los vacíos emocionales de tu corazón y de tu vida solo los llena Dios. Ujú, Sí. ok. Y si hay una persona que no sea creyente, un ejemplo, ¿qué puede pasar? Que te diga, no, es que para mí Dios no existe. ¿Tú crees que nunca pueda encontrar o llenar sus vacíos? Ok, esa es una gran pregunta Ujú, y requiere una respuesta muy, muy sensata. El que no es creyente, ¿por qué no cree? ¿Por qué pensamos que no cree? Tal vez por sus mismas maletas, ujú. Creencias. por sus mismas creencias. Ujú, ¿Ok? Entonces, es una persona, te lo estoy casi 100% seguro, es una persona que tiene un gran sufrimiento interno, que ha ujú, sufrido muchísimo en su vida y, y le ha dado la espalda por ese sufrimiento que tiene interno. ujú. Tiene un vacío. Ok. Tú hace rato, detrás de cámaras, me hablabas del ego, del orgullo. ¿Tú crees que va por ahí el asunto? ¿O es más que nada un tema de humano normal? O sea, no sé cómo hacerte la pregunta, pero muchas veces yo siento que la poca fe y la soberbia viene de esas cosas, ¿no? Correcto. O sea, puede ser un cúmulo de cosas, ¿no? La poca fe, la soberbia, el ego, ¿ok? El ego, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos que el ego es malo. Muchas veces no, el ego no es malo. El ego se vuelve ego
cuando tú lo haces para dañar a una persona, Ujú. ¿ok? Y eso es ego. O sea, eso Ok. es un mal ego, pero hay un ego bueno, que es yo creo en mí, yo creo en mis capacidades, yo creo en mis habilidades. A mí nadie me va a dar por menos. Yo voy hacia adelante, yo avanzo. Eso es Ujú, un ego positivo, un ego bueno. Es ujú, creer en ti, ¿ok? ujú, Entonces, la soberbia, ¿qué pasa? La soberbia viene en eso, ujú, en creer que tú lo puedes todo, en que tú eres la última Pepsi-Cola del desierto, ujú. ¿ok? Y no es así, nacimos para hacer comunidad, Ok, para tener comunidad, para hacer comunidad, para ayudarnos, para eso fuimos creados. ok. Y, y así venimos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Si nos Ujú, ponemos a ver. Y bueno, aquella persona, vuelvo y repito, que está enfrentando luchas en su vida, es importante interiorizar. ujú, Y siempre es mi recomendación, busca ayuda. ujú, Busca ayuda. Los 3 principios del éxito, ¿cuáles son, Felipe? Uno, enfócate. ujú. Enfócate en lo que tú quieres en tu vida. Trabaja tu don y tu propósito. Enfócate. El segundo, consigue las mejores herramientas y rodéate de los mejores. Perfecto. ¿Ok? Si tú quieres tener el mejor podcast, tú empiezas a contactar a los que tienen los mejores podcasts, los que van a millones, los que le siguen millones. Si tú eres el mejor, te quieres editar bien tus videos, tienes que buscar lo mejor. Claro. ¿Ok? Entonces, si tú quieres eso, busca herramientas, busca los mejores, busca el mejor mentor. ¿Quieres ser bueno? El mejor realtor, Ujú, consíguete el mejor mentor. Tú me mencionaste que te encantan las ventas. ¿Cómo te claro. conviertes en el mejor vendedor? Buscando el Los mejor mejores mentor de vendedores. venta. Claro. Entonces, ese es el segundo pilar del éxito. El tercer pilar del éxito es, ya lo venimos conversando, mm, libérate de las Las maletas del maletas. pasado. Ok. Si tú haces esas 3 cosas, tienes el éxito garantizado. Pero el éxito personal, primeramente, porque te estás liberando de todo Claro. eso y eso te va a llevar al éxito externo. Ujú. Excelente respuesta, Víctor. La verdad que ahí está. La gente tiene ya este gran mensaje, la verdad, que no es nada fácil llevarlo a cabo. Del- o sea, en el camino van muchas cosas. Claro. Sobre todo creo que algo que nos falla demasiado es la famosa disciplina, ¿no? La famosa ser disciplinados, ser constantes y todo eso. Sí. Eh, ¿Qué pregunta debería hacerse alguien que siente hoy en día que está perdido? ¿Qué preguntas debería de hacerse? Ok, quiero primeramente aclarar el tema de la disciplina porque me parece que es un tema importante, Importante. importantísimo. A ver. Y aquí hago mención a uno de mis grandes mentores que lo sigo desde que soy muy chico y no sé si tú lo has escuchado, que es Tony Robbins. Ujú, ¿Ok? Tony Robbins nos menciona que lo que te separa del éxito es en parte lo que debes hacer, tus deberes. mm, Todos sabemos, para bajar de peso, todos saben lo que deben hacer. claro. Debes comer bien, debes salir a correr, Ujú, debes hacer ejercicio, claro. debes dormir tus 8 horas, pero no todos hacemos lo que deberíamos hacer. Claro. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Ujú, Entonces, si tú hoy quieres tener éxito, haz tus deberías. ujú, Tú lo sabes, no tiene que llegar nadie externo a decírtelo, ni tu pareja, ni nada. Tú sabes lo que tienes que hacer. ujú. Haz tus deberías, levántate todos los días. Si yo quiero convertirme en el mejor barbero, ¿qué tengo que estudiar? ¿Cuáles son mis deberías? Ok, hago un plan diario y lo hago. Ujú, Ahora voy con la otra pregunta. Entonces allí, haz tus deberías. ujú. Eso. La otra pregunta, ¿qué hacer si una persona se encuentra perdida? Fue la pregunta, ¿no? Sí, o sea, cuando alguien se siente perdida,
¿qué preguntas deberías de hacerse para reubicarse, por decirlo así? Ok, la primera pregunta es lo que yo recomiendo siempre. Darte un tiempo y darte un espacio. Ujú, Es lo primero. Y justamente el día sábado lo estaba conversando con una de mis clientas. Ella me dice, Víctor, me encuentro perdida, encuentro que no avanzo. ¿Qué pasa conmigo? No me siento así como plena. Yo le digo, stop, para, para. Porque si sigues avanzando, vas a caer al precipicio. Date un tiempo para ti. Tómate 3 días. Yo le había dicho una semana, no, que no puedo. Bueno, tómate mínimo 3 días para ti sola, dedícatelas a ti. Siéntate, conecta contigo mismo otra vez. Vuelve a llenar esa llama, ese espíritu en ti, ¿ok? Antes de que te lances al precipicio. ujú. Y es algo interesante y aquí ocurre mucho, la deuda, el pagar. ¿Cómo voy a detenerme si Tengo tengo que que pagar? pagar. Si con un día que no vaya a trabajar ya están las cuentas. Sí. Claro, te digo y les digo, eso va a estar, eso va a estar. Pero tal vez si te tomas este día, aunque sea un día, 2 días, al día siguiente, si te conectas, tal vez crezcas lo que no has crecido intentando, luchando todos estos días. Ujú, ¿Ok? ¿Por qué es importante eso cuando te sientes perdido, te sientes estancado? Porque vuelves a conectar con tu energía bonita, con tu energía, esa que te lleva adelante, esa que te impulsa, y si eres creyente como nosotros, conecta con Dios, vuelve a entrar en oración con Él, porque Él es un Dios de crecimiento. ujú. Es un Dios que si hoy tienes una deuda y no la puedes pagar, tal vez el día de mañana Él abra esa puerta. Claro. Es más que claro. Y ahora, buscando la parte contraria, eh, ¿qué señales le indicarían a esa persona que va por buen camino? Ok, ¿qué señales? Uno, la felicidad, Ok. cuando te sientes pleno, Paz interna, digo, cuando creo te también. sientes feliz con lo que estás haciendo. Ok. Esa Ujú. felicidad que no depende de nadie, porque muchas veces sentimos que depende de algo, de alguien, Mm, para ser feliz. Y no, cuando tú te sientes feliz contigo mismo, por lo que eres, por lo que estás haciendo, por cómo eres, allí es un, ahí tu vida empieza a tener un sentido diferente. Lo segundo es la paz. Cuando tú logras alcanzar esa paz de decir, no importa lo que esté pasando, no me afecta. Pongo todo en manos de Dios y vuelvo y repito, hay un principio que dice, no sé si tú lo has leído, Felipe, que dice, pon todo en mis manos, tírame las cargas a mí ujú, ujú. y acuéstate a dormir. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces es eso. Sé, tú conoces mis luchas, tú conoces mis batallas, tú conoces mis deudas, tú conoces mi corazón. Te entrego todo eso. Déjame en paz. Y cuando tú te sientes en paz, el mundo espiritual empieza a trabajar por ti. Esa energía empieza a crecer. Los Ujú, ángeles empiezan a abrir puertas ujú, inesperadas. Yo a veces me he sentido al igual que muchos. ¿Cómo llego a fin de mes? ujú, ujú. ¿Cómo tengo que pagar esto? Y de repente, tranquilo, yo duermo ahora como un bebé. Ya a mí no me da lucha, ansiedad, eso. Y al día siguiente, una llamada, algo, se abre una puerta. Ah, Víctor, te debo un dinero, aquí está. Eso, entrégale esas luchas y esas batallas al único que las puede vencer. Claro, Dios, más que nadie. Si hoy pudieras hablar con Víctor de hace 20 años, ¿qué le dirías? Wow, wow. ¿Qué le diría? Le diría, Sí. no tengas miedo. Todo lo todo lo que pasaste o lo que estás pasando hoy en día
ese adolescente soñador, ese adolescente que muchas veces fue el pilar de su familia, que no entendía el por qué o el para qué de eso. Ujú. eh, Ese adolescente que se vio como que fue utilizado, le diría, resiste, resiste porque en 20 años vas a vivir una vida maravillosa, te vas a sentir en paz, en tranquilidad, en armonía, vas a conocer a la mujer de tus sueños, vas a vivir, vas a tener una familia bonita, vas a tener una relación con tu hijo espectacular. Ujú. Y lo más importante, vas a través de tu historia impactar la vida de personas. Qué grande, Víctor, qué grande. Y no ha sido en vano todo, No ha sido en ¿no? vano. Ha sido Difícil, doloroso, sí, doloroso. ha sido doloroso. Muchas veces, como todo, he llorado, me he sentido en frustración, me he sentido fracasado, Somos seres humanos al fin de me he cuentas, sentido ¿no? que no valgo ni medio peso, Ujú. he perdido mi valor, pero, pero es parte de esa preparación que me tocó hacer para enfrentar ahora la vida desde un punto de vista Diferente. diferente. Oye, Víctor, ¿con qué frase te gustaría que se quedara la gente al terminar este episodio? ¿Con qué frase me gustaría es que tu historia puede ser luz para otra persona? Ok, No pares de contarla, háblala, así sea en cualquier espacio, te consigues una persona en el supermercado, habla de tu historia, habla de tu Dios, habla de que no importa lo que esa persona esté pasando, puede ser tocada y puede ser bendecida y puede superarlo. Esa es la frase. Tu historia puede ser luz para hay otro. que contarlo. Eh, Creo que lo bueno o malo que nos haya pasado, primeramente hay que ser agradecidos, ¿no? Sea bueno, sea malo. Y punto número dos, creo que lo mínimo que podríamos dar o ofrecerle a esta vida que Dios nos dio es poder ayudar a otras personas, siento yo, ¿no? Yo sé que nos has explicado qué es el propósito, qué esto, que no sé si sea, con todo respeto le digo, una teoría, algo que tú hayas ido creando en base a tu vida de experiencia por un criterio. Pero yo quiero saber para Víctor, para ti, ¿qué significa vivir con propósito? Ok, vivir por propósito es cumplir el sueño de Dios. Ok, Es eso, en ti. en mí. Ok, Porque cuando fuimos creados, cuando Felipe fue creado, cuando Víctor fue creado, fue un sueño de Dios. Dios te soñó ok. y te hizo para algo. Entonces vivir con propósito, yo lo resumiría en eso, en cumplir el sueño de Dios por el cual me creó. Qué duro. Encomienda, ¿no? No es Sí, cualquier cosa. sí. Wow. Víctor, esta pregunta, ya ves que te dije que yo tenía una pregunta conmigo Ok, misma al principio. ok, vamos, vamos. eh, y de verdad hay veces que me la he preguntado yo y quién más tú que tal vez me ayudes con esa pregunta. Y hay veces que me puedo sentir frustrado porque tengo 32 años y estoy joven, Sí, porque me lo dicen, pero yo claro. ya me siento viejo. Ok. Pero hay veces que yo jugando con mi esposa le digo, es que ya este año son 33 y luego son 35 y 40 y no he logrado mi propósito. Ok. Quiero confesarte que para mí un propósito es el dinero, la verdad. O sea, me siento a veces muy presionado en tener para viajes, en tener para un buen carro, una forma de vivir. Hoy en día veo el propósito de Ok. otra forma, Correcto. te lo quiero decir.
¿Crees que la mayoría de las personas mueren sin descubrir realmente para qué nacieron y por qué? En este caso, su propósito. Sí, o sea, yo lo creo ferviente, o sea, lo creo al 100%. Y, y recuerdo cuando yo estaba en este descubrimiento de mi propósito, ¿no? Y escuché a un pastor llamado Joel Hostin, es americano, Ujú, pero tiene todos sus videos traducidos ahí en su YouTube al español. Y él cuenta una historia, relata una historia de su papá. Dice, su papá se vio, o sea, tuvo un sueño y se vio en el cielo. Y le abren una puerta de un galpón gigantesco, gigante, gigante. Y en ese galpón había un sinnúmero de archivos, así. Y había un archivo gigante ujú, con el nombre tal vez de Felipe. Hay un ujú. archivo allí gigante Lo que hiciste. con tu nombre, Ajá. ¿ok? Y, y arriba dice algo interesante. Dice, Felipe lo creé para esto. Wow. Y en ese ¿Y qué archivo hizo? está todo lo que hiciste. ¿Y qué hiciste con lo que yo te di, con tu don? ¿Qué hiciste? Aquí está. Aquí está tu archivo. Wow. ¿Qué hiciste con eso? Podrían ser las famosas cuentas que nos... Las famosas cuentas. Entonces, allí, cuando yo escucho esa historia, obviamente me conecto y empecé a ver mi archivo. O sea, en realidad, cuando yo llegue al cielo, viene esa cuenta, viene ese archivo y lo abrirán. Ok, tuviste éxito empresarial, fuiste un empresario, pero ¿qué más? O sea, yo no fuiste diseñado para eso. Porque eso Entonces, es terrenal. eso es terrenal. Fuiste diseñado para otras cosas. Yo te creé para algo. ¿Y qué pasó? Entonces ahí entendí y hoy en día estudiando la palabra y con mis pastores, eh, la engrano en algo, ¿ok? Está la voluntad de Dios que es perfecta y la voluntad humana. Y por eso Dios nos da el libre albedrío. Camina en tu voluntad, tranquila, tranquilo, tranquilo, avanza, crea éxito empresarial, ve por dinero, haz todo. Es tu voluntad. Estás en tu libre albedrío de hacerlo. Ok. Pero si tomas el camino de la voluntad de Dios, ¿qué pasaría? Tú eres padre, ¿verdad? Sí, sí, Tú quieres lo mejor para tu hija, claro, para tu hija, ¿no? En este entonces. Y, y quieres que ella sea próspera, que claro, no tenga tal vez las mismas dificultades que tú. claro. ¿Ok? ¿Qué no querrá nuestro Padre Celestial con nosotros? Entonces eso que tú quieres dinero, que tú vas en ese propósito, ¿qué pasa con tu Dios? O sea, Dios, tú puedes caminar en tu propósito, a lo mejor no te está yendo bien, pero eso va a llegar porque estás en la voluntad de tu Padre y tu Padre va a querer lo mejor para ti. En algún punto de tu vida, Él te va a entregar ese favor exponencial, esa bendición que va a dar un salto gigantesco en tu familia. Ujú. ¿Ok? Pero tienes que creer y creer. Y va a haber pruebas difíciles. Yo me encontraba en pruebas difíciles, muy difíciles, y que he tenido que decir no. Y me llegan en los peores momentos de mi vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está probando mi corazón. El mal está probando mi corazón y Dios lo está dejando. Yo te voy a probar, a ver. Ujú. A ver, recuerdo en una oportunidad que, hermano, no tenía hace no sé cuántos, 7 meses, oh, las cosas se me salieron de control, no tenía para pagar y me llegó una de estas cosas que es, Víctor, hacemos esto, así, algo así, medio trucho y te vas a ganar $10,000 así fáciles. ¿Y qué hubiese pasado El si mi pecado de corazón no la estuviese carne. en Dios? Sí, sí, sí. Yo lo hubiese tomado, estoy seguro, 100% seguro que lo hubiese tomado. Y fue Pero es el mal, pero es el mal, claro, checándote. checándome.
y diciéndome, vamos a ver si este es el mismo de hace 3 años. Vamos Wow. a ver si esta es la misma persona. ¿Ok? Y yo estoy confiando tranquilo, ¿no? Me quedo tranquilo. Yo estoy confiando que ese favor, que eso va a llegar a mi vida. Eso, estoy en el camino. Estoy en el camino. Y todos tenemos el camino diferente. Te toca a ti recorrer tu camino, darte cuenta de tus cosas, Claro. darte cuenta de la vida que quieres para ti, en paz, en tranquilidad, en armonía, en que tus hijos te vean como un ejemplo, un gran ejemplo, Claro. en que no le destruyas su futuro, Claro. en que no les crees más maletas a ellos, en que el agua llegó hasta ti, todas esas heridas de tu pasado. Todas esas creencias, tú las rompes, fuiste el llamado a romperlas. Fuiste el llamado a romper ese patrón en tu vida de padres maltratadores, de padres tal vez golpeadores, de padres X. Tú fuiste el despertado. Dios tiene tu archivo para romper eso en tu familia. Grande. Grande, Víctor. Me pusiste a pensar mucho con todo, con esta parte. Y ¿tú crees que una persona de 60, 50 años pueda descubrir su propósito aún? Todavía, hasta el día que dejemos esta tierra, puedes cumplir tu propósito. Lo puedes hacer, puedes descubrirlo. Grande. Sí. Víctor, ¿qué es Cree en ti entonces? ¿Cómo nace ese proyecto? Quiero que sepa la gente eh, qué estás haciendo hoy en día y por qué llegas. Ya supimos un poco por qué llegas a esto y todo, pero dime, ¿qué es Cree en ti? Tienes un libro, ¿no? Sí, correcto. Que se Mira, llama Cree en ti. cree en ti, como te dije, nace ese día en esa piedra. Ese día en esa piedra nace cree en ti. Ujú. Ese día en esa piedra tuve esa conexión con Dios. O sea, Dios me dijo, no estás solo, estoy contigo. Cree en ti y primero cree en mí y cree en ti. Yo Ujú. puse en ti un donis, ¿ok? Entonces allí me di cuenta, empecé a ver mis archivos de vida, Ujú, empecé ujú. ok, ¿qué es lo que a mí me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta hacer sin esperar nada a cambio? Me gusta hablarle a las personas de que, que pueden transformar su vida. Ujú. Más allá, yo no creo en ti, no está diseñado y creado para motivarte. Creo que hoy en día te das cuenta, no soy Claro, un claro, claro. motivador, soy un transformador. Claro, claro, claro. Y que hay que transformar desde adentro, primero que nada, ¿no? Ok. Soy un transformador de personas. Eso es cree en ti. Ok. Ok. El cree en ti obviamente está basado en un ecosistema en lo cual he creado y diseñado productos donde está un diario de propósito, está un libro. Este libro es mi autobiografía. Te hablo desde mis inicios, tanto deportivos, empresariales, cuando descubrí mi propósito, te hablo de propósito, te hablo del don, cómo identificar tu don y te hablo y creamos como un plan de acción allí para ti, para empezar a soltar esas maletas y avanzar Ujú, hacia ese destino. ujú. Tengo también un programa diseñado para hombres. Ok. Diseñado 100% para hombres. Aquí las mujeres siempre me dan palo. ¿Por Sí, qué sí, los sí. hombres? ¿Ok? ¿Y por qué fue este llamado hacia hombres? Porque al principio cuando yo avanzo con Crenti, me llegaban muchas mujeres buscando sanación de pasado, de separación de parejas, mujeres maltratadas, X, oye. Y entonces yo, dentro de mi oración y interiorizando todo lo que estaba ocurriendo, me di cuenta que o fue un descubrimiento que dije, no, o sea, tengo que trabajar al hombre. Si yo logro con Cree en ti rescatar un hombre,
sé que estoy cumpliendo un propósito porque estoy rescatando tal vez una mujer que Claro. está con ese O la hombre, familia tal completa. vez la familia completa, tal Claro. vez lo que te estoy diciendo ahorita, vamos a romper patrones generacionales con él. Claro. Entonces, para eso está diseñado el programa Cree en ti. Este programa es una plataforma 100% donde te encuentras conmigo, con una comunidad de hombres, donde trabajamos los 3 pilares, cuerpo, mente, espíritu. Vamos a crear hombres con una estructura muy poderosa en estos 3 pilares y vamos a crecer a través de ellos a impactar comunidades. Perfecto. ¿Y cualquier persona está al alcance de esto? Sí, obviamente lo pueden ubicar en mis redes sociales, Víctor Ok, Lugo Oficial, tanto Facebook, Instagram, TikTok. ok, Allí están mis links a la página web también. ok. Ahí pueden ver todos los programas que tengo, pueden ver los productos, pueden Ujú, ser parte de Cree en Ti, se ujú. pueden añadir a los grupos de WhatsApp donde comparto todos los días cápsulas, Hay píldoras. una comunidad entonces Hay en una todo esto. comunidad creada allí. Acompañamiento y todo. Todas las semanas hacemos live Ok, prácticamente a través de Instagram. Tenemos live con mujeres. Hoy estoy en una segunda temporada dedicado solo a las mujeres ok, de Live Cree en Ti. ok, Y ya la tercera temporada sí la voy a dedicar solo a hombres. Ahí te ok. hago la invitación Muchas gracias, muchas allá a gracias. que seas parte de esta temporada. Y y así vamos creando esta comunidad aquí en Canadá, iniciando, obviamente. Y maravilloso porque he tenido la oportunidad y mi trabajo me ha dado la gracia de poder conectar con personas como tú, Felipe, que creen sus proyectos, que avanzan en lo que ellos están haciendo, a tal vez con muchas dificultades, Claro, sí, pero nunca dejando por de lado eso a lo cual, ese sentimiento, el cual saben que tarde o temprano van a alcanzar ese sueño. perfecto. Sí, yo creo que yo tal vez estoy equivocado, pero yo he basado obviamente mi fe en Dios y yo he dicho que con disciplina tarde o temprano tiene que llegar. O sea, siento que no hay margen de error, ¿no? Sí, Siento. sí. Ese ha sido mi pensar. Y bueno, Víctor, entonces la gente te puede contactar directamente en tus redes, preguntarte, ponerse de acuerdo. Esto tú, para que la gente tenga un poquito más de idea, Sí, tienen que comprar el libro, vendes alguna conferencia o cómo trabajas tú. correcto, sí. O sea, mi comunidad a través de WhatsApp es gratuita. Ok, O sea, es una comunidad que la pueden conseguir en mis redes sociales. Es gratuita, ahí conversamos, charlamos. Hay una comunidad activa donde hablamos temas inherentes del ser humano, ¿no? ujú, Mis productos, obviamente, el libro lo puedes adquirir a través de mi página web, te va a llegar a manera física aquí en Canadá, Estados Unidos ok, y en otras partes de Latinoamérica ya estamos trabajando para que llegue a través de una editorial, ok, ¿ok? Eh, el programa igualmente esté hecho para hombres. Voy a lanzar esta segunda edición que la hice el año pasado, iniciando este año. Tuve la primera edición. ujú, Voy a lanzar ahorita la segunda edición y ahorita en, en septiembre voy con la segunda edición para hombres. ok, Son perfecto. pocos los cupos porque no me doy abasto. Claro, claro, Son claro. pocos los hombres porque vamos a hacer esta transformación. ¿Qué Entonces, tiempo más o menos lleva ese proceso? sí, es un proceso aproximadamente de 3 meses. Ah, ok, 3 meses. 3 meses donde este programa no hay presentaciones diarias, hay encuentro semanal conmigo mismo, tanto personales, hay sesiones de coaching, como sabes, soy coach de vida, hay sesiones de coaching personales conmigo, Ok, hay sesiones grupales con los que forman parte del con la programa comunidad. Ujú. y, y vamos trabajando estos 3 meses en búsqueda de lo que tú decidas
a lo cual entraste al programa. Ok, perfecto. Víctor, pues, ¿algo más que quieras agregar? Tus redes sociales, entonces, en todos lados apareces como Víctor Lugo. Víctor Lugo Oficial. Oficial, sí. Ok. Sí, que quisiera invitarlos a la conferencia Ujú. Cree en Ti el 23 de agosto. Vamos a estar aquí en Yalis Studio. Ok. Ru Yarri. Allí Ujú. en mis redes sociales lo estamos promocionando igual. Perfecto. Y nada, invitarlos a que sean parte. Ahí igual se cobra una entrada, la pueden comprar. Y les aseguro que vamos a vivir 3 horas espectaculares, maravillosas. Vamos a transformar. Vamos Perfecto. a sacar, a empezar a soltar esas maleticas. Claro, claro que pesan demasiado, ¿no? Pues te agradezco mucho, Víctor. Me gustaría seguir platicando contigo. La verdad que he aprendido mucho el día de hoy. Y pues nada, esto es una probadita Claro que sí. de tu historia, de lo Sí. que has pasado y pues lo que vive Correcto. o mejor dicho, lo que se lleva a cabo en las conferencias. Me imagino que es lo que platicas. Ah, mira, traes tu libro Sí, libro ahí. Te traigo Sí. uno a ti. de Te regalo. agradezco mucho, te Sí. agradezco mucho. Ahí Qué gran detalle. Te dejé un escrito Ay, ahí. te agradezco mucho, Ya voy a ir llenando aquí un libro. Tengo otro libro igual. Ok. Sí, de la licenciada Evi, igual que creó su libro y pues también va para el podcast, ¿no? So, Te agradezco mucho, Víctor. Voy a leerlo, voy a darme la tarea y pues nada, yo siento que eres de gran bendición para la gente y qué bueno que todo ese proceso lo transformaste en compartirlo con la gente, ¿no? Nos tenemos que ir, es no. tiempo y gracias por este espacio y yo sé que va a haber más de una persona que le va a cambiar como que ese chip, ¿no? Y pues nada, les agradezco mucho a todos, gracias por ver este episodio, ya saben, soy su amigo Pipe Centeno, Víctor Lugo, hasta luego, chao, bacalao.